Bien, amados hermanos, vamos a entrar al tema del día de hoy. ¿Cuántos creemos que Dios nos escoge? ¿Sí? ¿Cuántos creemos que Dios nos escoge? ¿En qué momento llega la palabra a nosotros y cae esa palabra como una semilla y luego le cae agüita y reverdece y tiene vida? ¿En qué momento llegó o en qué momento llega a nuestras vidas? La Biblia nos enseña que todos nosotros somos hijos, somos creación de Dios y Dios nos creó con propósitos. Y de pronto estamos en la vida, aparecemos, estamos aquí en la vida y no sabemos por qué estamos o para qué estamos. Y eso quiere decir que nuestro propósito todavía no está definido. ¿Usted cree que Dios creó a mucha gente para que estuvieran entretenidos en cosas que hacer en esta vida? ¿Que a unos les dio sabiduría de empresarios y a otros de obreros? ¿Sería realmente ese el pensamiento de Dios? En el tiempo antiguo había personas que compraban esclavos. Se compraba una persona o personas o grupos de personas por un precio. Y un esclavo no tiene voz ni tiene voto. Simplemente fue contratado, comprado para que haga cierta tarea por obligación. Y hubo mucha gente en esclavitud en aquellos tiempos. Lo más terrible es que siendo libres, querramos volver a la esclavitud. Dios siempre se valió de un pueblo que lo honrara, de un pueblo que lo obedeciera. Y ese pueblo fue el pueblo de Israel, un pueblo que dice la Escritura que era como la niña de sus ojos. Dios se constituía para ellos como un padre y los amó, pero el pueblo no tenía, vamos a decir, de primero, no tenían rey, porque tenía profeta. El primer profeta sobre Israel fue el profeta Samuel. En aquel tiempo también les llamaban videntes, porque Dios hablaba a través de ellos para con el pueblo. Los reyes de las naciones consideraban muy fuerte el ministerio de estos profetas, porque les pedían consejo, y donde quiera que estos hombres de Dios llegaban, se les abría la puerta y se les respetaba. Pero un día que el pueblo creció, se empezaron a rebelar en contra de ese sistema teocrático que Dios había establecido. Dios, en su misericordia, se manifestaba a ellos, y en las ordenanzas que Dios les había dado, pues había comunión con Dios y su pueblo. Las gentes, los pueblos, otras naciones crecieron alrededor de ellos, y el pueblo comenzó a repudiar a su profeta y a decirles que ya era viejo y queremos un rey. Queremos un rey, decían el pueblo de Israel. Y el profeta Samuel va ante Dios y le dice: Señor, el pueblo me desecha. Dice: ¿de qué estás hablando? Lo voy a parafrasear. ¿De qué me hablas, Samuel? Es que tu pueblo ya no me quiere, ya no me acepta. Ellos quieren un rey. Y el Señor le dice: bueno, en primer lugar, no te rechazan a ti, me rechazan a mí, porque yo te puse y te constituí para ellos. Pero si quieren rey, vamos a darle rey. Para este tiempo, el pueblo hacía sacrificios y honraba a Dios, pero cuando ya tienen rey, les iban a quintar su sueldo. Ellos tendrían que traer la quinta parte de lo que ganaban para los tributos del rey. Eso querían, eso tuvieron. De pronto,
Dentro de lo que Dios había establecido, ellos no se debían contaminar con otros pueblos y nada. Los pueblos se comenzaron a mezclar con pueblos paganos que Dios no aceptaba. Sin embargo, el pueblo se mezcló y de pronto estaban en una completa rebeldía en contra de Dios. Dios le había mostrado a Abraham mucho tiempo atrás, antes de sacrificar a su hijo, de llevarlo hasta el Moriah. Dios le mostró como un horno ardiendo y le dijo que la generación que iba a nacer de él y de su esposa, que hasta ese momento parecía estéril, iba a tener un cautiverio de más de 400 años. Todavía no sucedía, pero ya estaba marcado. Aquel pueblo que se considera la niña de los ojos de nuestro Dios, se prostituyó sirviendo a otros dioses. Se alejó de Dios. Y de pronto, por la falta de liderazgo, hablando ya de José, le estoy abreviando así rápido la historia. Por falta, cuando muere José, pero antes de que muera, introduce a esa gente a Egipto. Usted conoce la historia de José, todo lo que pasó con él. Sus hermanos lo vendieron, pero él era llamado de Dios. Y donde está el llamado de Dios, todo lo que tiene lo hace prosperar. Dios le había mostrado por sueños, por eso le decían el soñador, cómo la luna, las estrellas se cedían ante él. Aquellos manojos que se levantaba uno y todos los demás se inclinaban. Sus hermanos lo odiaron por eso y lo vendieron. Pero Dios tenía un propósito para él y para su pueblo. Cuando hablamos de José, hablamos de muchos de nosotros que somos cabezas, que empezamos las cosas de Dios o el Evangelio, empezamos a creer y somos punta de flecha para nuestra generación que viene atrás. José, aunque fue vendido, aunque pasó momentos muy fuertes y muy difíciles en su vida, era un hombre con propósitos de Dios. Y había una asignación en el ambiente espiritual para su vida, que los sueños lo impulsaban, lo identificaban en un programa divino. Y muchas veces, tal vez, yo creo, no interpretaba lo que vendría. Pero Dios en su misericordia fue llevando las cosas hasta un punto. El pueblo llegó a la tierra de Gosén, porque así fue dicho. Era una tierra muy fértil, una tierra muy buena. Entraron, tenían sus ganados y prosperaron, el pueblo prosperó. Los egipcios llegaron a un momento donde se asustaron por ver el crecimiento, porque dicen que las hebreas eran buenas para parir. Y de pronto llenaron aquel lugar, iban con todo, Y se preocuparon y dijeron, si no hacemos algo, ellos de pronto nos van a mandar a nosotros, así que vamos a imponerles cargas. Vamos a someterlos a cargas para que subyugarlos y tenerlos tranquilones. Y los toman de esta forma y los esclavizan después de la muerte del líder José. A la falta de liderazgo radical, el pueblo se desenfrena y fue cautivo más de 430 años el pueblo. Qué tremendo era ver que un hijo de Dios había caído en esclavitud, en rebeldía, y lo que ahora era próspero para mañana no tenía sentido. Era llorar. Decían, nos acordaremos de Jerusalén. Las arpas y todo lo que traemos aquí, pues las vamos a colgar porque ya no hay alegría en el pueblo. Se habían distorsionado, habían caído en idolatría, habían caído en pecado. Había una situación muy hostil en la vida de ellos. Solo los recuerdos quedaban. Y ahí viene palabra de Dios a través de los profetas. Quiero llevarlo al capítulo 44 del libro de Isaías, los primeros 5 versículos. Esta palabra nos va a mostrar
la identidad del pueblo de Dios ante los ojos de Él y no de acuerdo a su forma de sentirse. Y le he puesto por tema: no temas, Jesurún, yo te escogí. Dice la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba y como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá: yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob. Y otro escribirá con su mano: a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Palabra del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Mi Dios, nos acercamos ante ti, ante el trono de tu gracia y de tu amor y de tu misericordia. Y te rogamos, Señor, que tu palabra, Señor, haga rema en nuestros corazones y que tú nos hagas asimilar el propósito de esta palabra. Te ruego que al abrir mis labios sea dada esa palabra que edifique tu iglesia, Señor. Que ninguna palabra torpe de mí salga hoy, sino aquella que edifique a tu iglesia en Cristo Jesús. Amén. No temas, Jesurún. ¿De cuántos hombres está hablando aquí? El versículo 1, de uno mismo. Jacob, usurpador, tuvo que tener un encuentro con el ángel del Señor y su nombre fue cambiado a Israel. Ahora pues, Jacob, siervo mío, y tú Israel, es el mismo personaje. Pero ahora hay otra palabra que es Jesurún. ¿Qué significa Jesurún? ¿Quién era Jesurún? Él mismo. ¿Qué significa Jesurún? Jesurún significa ante Dios el recto, el íntegro, el justo. Y de acuerdo al contexto que nos habla Isaías aquí, el tiempo donde ellos estaban viviendo era un tiempo de rebeldía. Ellos estaban en rebeldía con Dios, de asolamiento, de tristeza. Era un tiempo muy difícil para ellos. Estaban en un medio de una crisis nacional como espiritual. Y Dios tiene que levantar a este profeta, Isaías, con un mensaje que no solo denunciaba el pecado de ellos, sino que también anunciaba esperanza. Dios no los llamó por su condenación, los llamó por su identidad. Cuando Dios nos está hablando estos nombres, cada uno de esos nombres nos habla de identidad. Y nos habla de tiempos, nos habla de estaciones, nos habla de secciones en la vida de este varón. Pero Dios no los está condenando, Dios le está hablando, le está dando una identidad. Y le dice: Jesurún, a quien yo escogí. Quizás algunos de nosotros hemos caminado con el Señor durante muchos años, mientras otros apenas están comenzando a conocerlo. Pero la pregunta sigue siendo toda la misma: ¿estoy escuchando la voz de Dios o el ruido de este mundo está ocupando mi corazón, está ocupando el lugar? Hoy, hermanos, vivimos en un mundo, en un tiempo, una época donde nunca habíamos tenido tanta comunicación y al mismo tiempo tantas personas que se sienten solas. ¿Se acuerda antes? Queríamos tener noticias de alguien, una carta, una estampilla al correo. ¿Se acuerda? ¿Alguien hacía eso? Y estábamos en espera de recibir una noticia de ese ser querido, de esa persona. Ansiosos estábamos. Algunos lugares tenían el privilegio de que les llegaba la correspondencia a su buzón, pero otros hacíamos fila en el correo. Y mirábamos la ventanita del casillero. ¡Ay, hay una carta! Y la abríamos. Eso era antes. Hoy la tecnología ha avanzado.
Hoy el correo lo tienes digital, al momento. En fracción de segundos llega tu carta al otro extremo del mundo. Tantas personas, aún en medio de una comunicación tan excelente, tantas personas se sienten solas. Todos los días recibimos llamadas, mensajes, notificaciones de nuestros teléfonos. Sin embargo, muchas veces ignoramos las más importantes, porque pensamos que pueden esperar o que no tienen nada nuevo que decirnos. Luego nos enojamos y decimos, uy, me dejó en visto. No le importa lo que yo le quiero decir. ¿Hay alguien aquí, hermano? Algo parecido ocurre hoy en día en la vida espiritual. Dios sigue hablando, pero el ruido de este mundo, las preocupaciones, el trabajo, los problemas familiares, el pecado, incluso la rutina religiosa, pueden hacer que dejemos de escuchar su voz. Y esto no es un problema actual, esto es un problema que tiene mucho tiempo. De lo que estamos hablando de Isaías, hace más de 2700 años de esto. El pueblo de Judá vivía una situación muy parecida. Habían conocido a Dios, pero muchos se habían alejado de Él. Conservaban la religión, pero habían perdido la comunión. Seguían practicando ceremonias, pero su corazón estaba distante de Dios. Llega el momento donde Dios les dice, ¿para qué son los ayunos? ¿Para qué las ceremonias de luna nueva y de ocasiones? ¿Y para qué? ¿Para qué vuestros ayunos? Ayuda al necesitado, ayuda al huérfano, ayuda al que necesita. Ponte en obediencia con Dios, porque Dios no quiere tu ceremonia, Dios quiere tu integridad. Hoy, hermanos, en medio de un caos, vivimos en un caos, créalo o no, vivimos en un caos. Somos bombardeados de una u otra forma de muchas cosas. Llega el momento donde tu mente no logra asimilar toda la información que nos aturde, el ruido de la vida misma. Hemos alcanzado tal vez negocios, alcanzado terminados estudios, y de pronto nos sentimos enjaulados en el mismo sistema. Hay una necesidad en el corazón de nosotros, porque lo material, aunque es satisfactorio, aunque es necesario o bueno, no te brinda el todo de la vida. Con el dinero podemos comprar bienes, podemos intercambiar servicios. Podrás comprar una cama de oro, pero no puedes comprar el sueño. Podrás comprar toda la tecnología que quieras, pero no puedes comprar la paz que solamente Cristo nos puede dar. Podemos descubrir un sinnúmero de lugares, de viajes, de bienes, sentirte orgulloso de las cosas buenas que hiciste, y esto no está mal. Lo que está mal es que te alejes de Dios, porque ¿de qué le sirviera al hombre ganarse el mundo entero y perder su alma? A lo largo de la historia hay muchos testimonios de personas que eran multimillonarias, empresarios a nivel grande, donde dejaron una nota en un gran lugar de lujo, un hotel, una residencia que ellos mismos compraron, y dijeron, me siento vacío y no le hallo sentido a mi vida, y se quitaron la vida. Hoy en medio de la vida, en medio de lo que vivimos, nos enfrentamos a diferentes retos, a diferentes luchas. Hemos visto que hubo momentos gratos en nuestra niñez, y yo creo que más de uno me podrá decir amén. Quisiéramos volver a nuestra niñez y recordar aquellos momentos donde jugabas como
sin preocuparte. De tener aquel momento donde te podías abrazar de tu abuelo, de tu abuela, o de tu padre, o de tu madre, aún aquellas nalgadas que te daban, pero después decía, ay mamá, cómo te quiero. Ahora han cambiado muchas cosas, hermano. Las leyes están cambiantes, las costumbres están cambiando. Lo que antes parecía ser algo que no lo podíamos tolerar, hoy es normal. Como en los tiempos de cuando Sodoma y Gomorra fue destruida, estamos viviendo los mismos tiempos. En medio de una generación maligna, Dios ha tenido misericordia de nosotros. Nos ha enviado un mensaje de salvación y pocos son aquellos que lo reciben. Comencé diciéndole cuál era nuestra identidad. ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Qué quieres? Podrás alcanzar el más alto concepto en lo que refiere a tus negocios y vas a vivir vacío, sin satisfacción de la vida, sin complementar lo que tú querías que así fuere. Lo vas a recordar algo, hermano. ¿Cuántos años tienes de matrimonio? ¿Ya lo pensó? ¿Qué pensaste cuando le estabas dando vuelta a tu cabeza para decirle a tu esposa, a la que ahora es tu esposa, ¿te quieres casar conmigo? ¿Alguien llegó allá? ¿Sí o no? ¿Llegó allá? ¿Pensaste lo que hoy estás viviendo? Amor, nuestros hijos serán los mejores. Nuestro hogar será único. Te amaré toda la vida. Yo estaré contigo en la vejez. Estaré contigo en el dolor, en la aflicción, cuando nos vaya bien, cuando no parezca eso igual. Estaré contigo, mi amor. De veras. Los años pasan. Hoy hace 20, 30, 40. Bueno, no voy a exagerar, 5, 10, 15, 20. ¿Sigues pensando lo mismo? Ningún amén. Ninguno. ¿Al buen entendedor? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué te enfadaste, hermana? Hermano, ¿por qué te enfadaste? No, si hubiera sabido la verdad ni me caso. Espérate. ¿Estabas extraviado de tu mente cuando hicieron eso? ¿O fue emoción? ¿O fue la hormona, todo lo que daba? Bueno, ambas cosas, pastor. Bien, ahora estás en este tiempo. ¿Cuál es la solución? El divorcio. Qué fácil, ¿verdad? Qué fácil. ¿Un papel realmente hará la diferencia? No. El tema no se trata de eso, de ese papel, se trata de lo que hay en tu corazón. ¿Por qué no lo reintentas? ¿Por qué no haces cosas que ya dejaste de hacer hace mucho tiempo? Hacemos cosas por costumbre, no por amor ni por convicción. Y eso se lleva a lo ordinario, a lo común. Y en cierto momento se convierte en obsoleto. Haces las cosas, pero ya no sientes hacerlas. Antes le abríamos la puerta a la doncella y ahora se puede. Le lleva flores, pero tu amor no está con ella. Le sirves de comer, pero le avientas las tortillas. Porque tienes muchas cosas que hacer, pues. Ya es un cumplir. Ya no hay satisfacción en lo que se hace. Y esto se vuelve en la vida una rutina que atormenta.
es un dolor, una aflicción en el alma. Porque se ha perdido lo primero. Estar dos juntos es necesario que estén de acuerdo. La Biblia dice, andarán dos juntos si no están de acuerdo. De nada nos ayuda estar bajo el mismo techo y estamos en discordia, en conflicto. Los bienes, sí, está bien, gracias a Dios, fue el esfuerzo de tu trabajo, sí, pero eso no me están resolviendo mi problema. Sembré un árbol frondoso, sí, estoy allí, pero me falta algo. Necesito la paz. Necesito la comunión de aquella mujer o de aquel varón que un día me dijo que estaría toda la vida conmigo. Anhelo ese momento. Si realmente anhelamos ese momento, ¿por qué no lo buscamos? Porque la opresión, el sistema, tu forma de ver las cosas te separó de lo primero. Tanta actividad, tanto tiempo, te alejó a pesar de que estás tan cerca. El problema no es de que están lejos, el problema es que estás haciendo para volver. Es que ella está llorándole a Dios que me dé la guianza si me divorcio o no divorcio. ¡Epa! ¿Qué te pasa? ¿Habrás de tirar la toalla cuando más debes de fortalecerte? Dijo un hombre, hermano, que juega fútbol americano. Le dijo, a mí me gusta estar en momentos difíciles o encuentros difíciles, cuando ya me siento cargado y ya más cansado. Me gusta eso, no sé, hay algo, adrenalina, porque en el momento más duro de mi jornada es cuando saco lo mejor de mí. Pero hay quien apenas y se tira a perder. Se hace el muertito. Dice, no, ¿para qué? ¿Para qué? Bienaventurado aquel o aquella mujer que ha entendido que el matrimonio, hermano, es como una barca en alta mar, que de pronto está arriba y de pronto está abajo, pero no se trata de tantas veces que sube y baja, sino mantener el rumbo para su destino. Hay que agarrarle sabor a los altos y a los bajos. Hay que sacar lo mejor, porque no solamente vamos nosotros en esa barca, sino que llevamos generación detrás de ella. El punto primero que quiero decirlo, eso es solo la introducción. Dios te recuerda quién eres cuando tú lo olvidas. Dios viene una vez más y te dice, mi hijo eres tú. Cuando sientes que las cosas están, que ya vas a dar, ya, eso, yo ya sabía que esto iba a pasar. Dijo Job, lo que me temía, esto me sucede. Y parece que estás en ese momento, en una encrucijada de tu vida. Y no te atreves a tomar una decisión, porque sabes que en ambos es muy probable que venga aflicción o dolor. No sé si lo dejo, no sé si la dejo, no sé si renuncio a ese trabajo, no sé si no renuncio, no sé si sigo en la escuela o renuncio y me voy al trabajo, no sé si sigo con la dieta o la dejo. A la sangre de Cristo tiene poder. En ninguna otra se rió más que en esta. Algo está pasando ahí. Dice el verso 1 y verso 2, una vez más, dice, oye Jacob. ¿Cómo le dice? Oye, voltea así con amor a su lado, dígale que está, oye Jacob, dígale. Y Dios le dice, siervo mío.
Y está hablando un pueblo. Y le dice: tú, Israel, a quien yo escogí, no temas, Jesurum. Wow. A quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, tú, Israel, a quien yo escogí. Es una reivindicación en la vida, hermano. Momentos cuando tú sientes que todo está a punto de acabar, cuando la noche llega al cenit, al punto más oscuro de ella, hay un pequeño rayo de sol, de luz, que irrumpe las tinieblas y cambia las tinieblas a una nueva mañana, a un nuevo amanecer. Ese es Cristo. Cuando llega a nuestras vidas, lo cambia todo. Aquello que era tinieblas y tristeza, ahora viene una carcajada de alegría, viene un suspiro en medio del dolor. Dios le está mostrando a su pueblo que aún en medio de cualquier situación, aunque se apartaron y aunque todo haya sucedido, le muestra: mira, en tu temporada eras usurpador, pero yo te llamé y te constituí mi príncipe, mi heredero. Eres Israel, pero ahora te digo, Jesurum, yo no te he desamparado. Al momento, hermano, creemos que llegamos tarde a la repartición de bienes. Si hubiera conocido antes, si hubiera escuchado a tal persona antes, si le hubiera hecho caso a mi madre que me decía: no te juntes con ese hijo, no te juntes con esa muchacha, hombre. Mira aquella que tenía un ojito de lado, está mejor, hijo. Ay, te pasa más. Mira, hija, aquel muchacho que rengueaba, hombre, mira qué trabajador que es. No, pero tú escogiste al barba partida de ojos azules, pelo en pecho, aretes en las 4 orejas. Ah, caray. Pero le salió guapo el muchacho. No trabaja. Ay, no se escondan los guapos. Así son, ¿y qué? Cristo vive. Hay momentos en la vida, hermanos, en que el enemigo no necesita destruirnos. Le basta con hacernos olvidar quiénes somos. ¿Por qué vives tan desolado y tan triste cuando Dios está vivo? Cuando Dios está en medio de nosotros dando oportunidad. A todo aquel que quiere, Dios lo recibe. Y Dios nos cambia, transforma nuestra vida. Aunque todo parezca que están a punto de acabar todo, ahí Dios llega en el momento oportuno a decirte: Jesurum, yo no te he dejado. Aquí estoy, hijo. Dame la mano. Señor, pero dame la mano, pa. Véngase para acá. Ese es Dios. Cuando una persona pierde su identidad, también pierde su dirección. ¿Saben qué momento sentimos, hermano, que perdimos la identidad? Tal vez no lo pensamos como un concepto, pero el momento que dices: ¿de qué sirve la vida? ¿De qué me sirve esto y aquello y lo otro? El resultado da lo mismo. Me siento mal, estoy incompleto, incompleta, me falta algo, necesito revivir. Y no se trata, hermano, de ir a ponerte botox en el rostro. No se trata de tomar las chiquitolinas. Víbora de cascabel en el rostro para que se estire. Clara de huevo en la cara, expuesta al sol por un par de horas, para que haya sonrisa. No se trata de eso. La verdadera alegría es la explosión máxima de lo que hay aquí adentro. Porque
hay risa fingida. ¿Cómo estás? Bien. Te leguas, tú no estás diciendo eso. Aún al mal tiempo, aún mejor cara. Pero ¿cómo vas a tratar ese tipo de cosas cuando llegan? Sería mentiroso, pastor. No tienes por qué mentir. Porque tú no vives de las apariencias, ¿o sí? Vives de lo que otros dicen de ti. Es el famoso ranking. ¿Qué tienes? Estoy triste. ¿Por qué? Porque ahora no me pusieron like. Hace 20 horas haciendo el video y ni uno me puso like. Ya no voy a hacer nada. No, sí, haz, por favor. No. Me siento mal y le voy a reclamar. ¿Por qué me dejó en visto? Uy, qué coraje. ¿Por qué lo dejas en visto? Porque crees que esa información la puedes tomar después, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos estamos aquí, hermano? Tal vez no es relevante en el momento. ¿Por qué tanto sentimiento? Porque te sientes menos. Porque se ha encargado de hacerte un lado y esto es de plan. Cuando llegue, le voy a restregar la página verde en su cara y le voy a decir, ¿por qué no me pusiste algo de partida? I love you, my love. Pero no, me ignoraste. Todo el día he andado sacada de la mente porque me ignoró mi príncipe. Y princesas no me dijo nada. ¿Cómo estás, amor? Y yo esperaba una palabra de aliento en mediodía y no, toda la carga, el solazo cayó sobre mí. Falta de identidad. ¿Cuántos estamos aquí, hermano? Hoy estamos bombardeados con tecnología, ¿verdad que sí? Sí. ¿Y cómo le hacían antes? Era muy raro traer el bloquezón aquel con una antena para pescar. Y quien lo traía, pues estaba en otra línea económicamente. No teníamos ese tipo de dispositivos. Y había comunicación. ¿Cómo lo hacían aquellos hombres, hermano, en la era primitiva? ¿Cómo? Salía el gran hombre a cazar y traía a la casa y la esposa esperándolo con amor. Ahora está bien atenta al teléfono, ¿eh? Dice, allí sírvete, no, estoy ocupado ahorita. Ahí te encargué una pizza, un pollo atropellado. Come ahí, no, sírvete. Es que estoy ocupada, estoy haciendo un video. Es que aquí tengo una charla con una persona que le estoy hablando de Cristo. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Ore por su esposa, Cristo le ama. Hermana, ore por su esposo, Cristo le ama. Cuando una persona entonces pierde su identidad, también pierde su dirección. Un hijo cuando olvida que tiene padre, termina viviendo como un huérfano. Un soldado que olvida su misión, abandona el campo. Un cristiano que olvida quién es en Cristo, comienza a vivir como vive en el mundo. Alabe a Cristo, hermano. Por eso Dios comienza recordando la identidad antes que la responsabilidad del pueblo. No le dice primero Israel, tú has fallado. Dios le dice, Israel, eres mío. El enemigo insiste en llamarte por tu pasado, a decirte, pero Dios insiste en llamarte por tu destino, para lo que Dios te llamó. Dios
inicia el capítulo recordando identidad, no corrigiendo la conducta de un pueblo que estaba caído. Y ese es el amor de Dios para con nosotros, que Dios nos dice: yo soy tu Padre, hijo. Yo soy tu Dios. Antes de hablar de lo que hará, Dios afirma quiénes somos en Él y le dice: siervo escogido, formado desde el vientre, Jesurún, el recto. Y este Jesurún revela no lo que se ve, sino lo que es ante Dios. Mire, hermano, ¿cuántos estamos aquí? Usted tiene un concepto de usted. La gente tiene un concepto de usted. Pero Dios, diga conmigo, pero Dios tiene uno diferente de usted. Y Dios te dice: Jesurún, escogido. Aún en el valle de lamentos, el Señor te dice: mi hijo eres tú. Yo te llamé, te predestiné. Soy el Dios que tiene un propósito para tu vida. Hoy te seco las lágrimas, porque el dolor te ha afligido y no puedes ver, tu visión es corta. Pero yo soy tu Dios. Yo te renuevo. Has fallado, has cometido errores, pero hoy yo no te voy a hablar de tus errores. Yo quiero reivindicarte, decirte: yo soy tu Dios, levántate. Y qué hermoso, hermano, es Dios, que tiene misericordia para con nosotros. Cuando tú olvides quién eres, vivirás como lo que sientes. Cuando tú pierdes la identidad, vivirás tu inmediato. Te sentirás triste, desolado, traicionado, traicionada, porque perdiste esa identidad. Pero cuando recuerdes quién eres en Dios, comenzarás a vivir conforme a lo que Él declaró sobre ti. Dios mira en nosotros el producto terminado, aunque nosotros decimos que hay de bueno. 2, Dios promete derramar lo que te falta, no reclamar lo que no tienes, sino darte lo que te hace falta. Dice el verso 3 y 4: porque yo derramaré agua sobre el sequedal. Cuando nos sentimos ya que no damos más, hermano, dice el Señor: yo voy a derramar agua sobre lo que está seco, y ríos sobre la tierra árida, y mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos. Tu generación será bendita. Dios, después de recordarles quiénes eran, les promete lo que ellos necesitan. Mire, hermano, este es Dios. ¿Sabe? Yo les he compartido parte del testimonio de mi padre y como amigo. Un día íbamos en una caravana, se va a acordar mi hermano Manuel, íbamos a Chihuahua. Y le hicimos mantenimiento, había comprado un pickup Toyota y lo calamos aquí, de verdad. Íbamos rumbo para Chihuahua en una caravana de fin de año. Y ahí en Caborca se me echó el burro, se desvieló mi troque. Yo no sé cómo se enteraría mi padre quién le llamó, porque yo no me acuerdo que había teléfono. No traíamos teléfono. Lo repararon, quedó mal. De regreso allá en Chihuahua lo volví a reparar y veníamos un poco batallosos. De regreso, él me estaba esperando en Imuris con un tío. Dijo: hijo, ten, dale adelante de esto. ¿Cómo le hizo? ¿Cómo? Si nosotros, siendo humanos, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo dará buenas obras al que lo necesita?
Cuando estamos en el punto más difícil de nuestra vida, allí aparece papá, aleluya. Dice: hijo, levántate, yo soy tu Dios. Jesurum, vámonos, sacúdete del polvo. ¡Qué Dios tan grande tenemos, amados hermanos! La iniciativa siempre viene de Dios. Él no dice esfuérzate más o produce más, sino dice: yo te llenaré con mi espíritu. La gracia de Dios siempre procede de una transformación. La imagen del agua renovadora significa el Espíritu Santo que opera en nosotros. Así como la tierra árida no puede dar fruto sin lluvia, el creyente no podemos vivir una vida espiritual plena sin la presencia del Espíritu Santo de Dios. La gracia de Dios siempre procede para transformarnos. En San Juan 7, 38 y 39, Jesús dice que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Dios no espera fruto de un corazón seco. Dios primero lo riega, lo fortalece, lo hace producir vida. Y cuando el Espíritu llega a una vida y llena nuestra vida, lo que estaba marchito comienza a brotar. Las personas comienzan a identificarse con Dios. Yo soy Jehová, tu creador. Y tal vez te sientes seco espiritualmente, sin fuerzas, tal vez sin gozo. Pero la buena noticia es que Dios no viene para reclamarte lo que tienes o no tienes. Él viene a darte lo que te hace falta. Él promete derramar su espíritu para renovar tu vida y hacerte florecer nuevamente. Denle un aplauso a Cristo. Aleluya. Dios no exige fruto donde no hay agua. Primero derrama de su espíritu y luego produce una transformación. Cuando Dios restaura, le voy a cerrar aquí, tu boca cambia y tu identidad se afirma. El verso 5 dice: este dirá. Hay testimonio ahora. Yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Aleluya. Después de recordarles Dios quiénes eran y prometer derramar de su espíritu, Dios les muestra el resultado de su obra, un pueblo que ya no tiene vergüenza de identificarse con Él. Observe ahí el verso 5, dice: este dirá. Y aquí nos habla de la transformación interior que termina manifestándose exteriormente. Un día estábamos tristes, hermano. Yo le contaba lo que sucedía en nuestra vida, en mi vida. Yo no vine al Señor cuando todas las puertas estaban cerradas. Yo no vine al Señor cuando no tenía un empleo. Yo no vine al Señor cuando no tenía trabajo, cuando no tenía finanza. Yo no vine al Señor cuando estaba enfermo. Yo vine al Señor cuando tenía un empleo, cuando estaba construyendo mi casa o nuestra casa. Estaba sano. Lo tenía todo. Humanamente o materialmente no me hacía falta. No lo tenía en abundancia, pero tenía lo justo. Pero allí había un gran abismo, una necesidad dentro de mi corazón, de que cómo era posible que de esto se trataba la vida, mi matrimonio, mi familia, mi hogar. Faltaba algo. Algo le faltaba a ese estilo de vida. La juventud estaba, la fuerza estaba, mi esposa, después mis hijos, estaba. Alguien puede decir: ¿por qué quieres?
Pero todos podemos entender esto, que podemos tener los bienes en nuestra vida, pero falta la razón de vivirlos. Aunque nuestros hijos estén allí, sí, los amas, gozas, salía con ellos, compartía tiempo con ellos, los llevaba de aquí para allá. Siempre ellos estuvieron con nosotros, donde quiera que nosotros fuimos, ellos iban con nosotros. Pregúntele a ellos. Se enfadaban porque los llevaba, ay, otra vez a este restaurante. Ah, mira. Pero faltaba dentro del corazón lo que ahora me gozo. Porque he aprendido, como dijo el apóstol, hay momentos donde hay y hay momentos donde no hay, pero su nombre ha sido glorificado en cada etapa de nuestra vida. Y Dios ha llegado en los momentos para decirme: hey, Jesurum, aquí estoy, viejo, para levantarte. Y ese es el Dios que yo te predico, hermano, un Dios de vida, un Dios de amor, que no te reclama por tus faltas, sino te habla por su amor y te reivindica y te dice: hijo mío, levántate, ya llegué para bendecirte. Ponte sobre tus pies, amado hermano. Tal vez te sientas, hermano, atribulado en un momento en tu vida que ya no puedes más. Pero ahí Dios te dice: Jesurum. Ahí Dios te dice: levántate. Porque vienen aguas, vienen temporadas de bendición. Todas las familias que creen en Dios van a ser retribuidas y bendecidas. Y aún lo que el saltón y el revoltón le robó, Dios se los va a devolver, hermano. ¿Cuánto lo creemos? Bienaventurado aquel que cree en el Señor. Bienaventurado aquel que pone en Él sus fuerzas. Bienaventurado aquel que se reivindica en la fe y dice: sí, Señor, yo sé que esto también pasará. Y yo reconozco, hermano, que hubo momentos muy difíciles en nuestro ministerio, momentos de sequía, momentos de dificultad en nuestra salud, momentos donde no sabíamos qué iba a haber para el otro día o comer o a pagar. Pero nunca faltó una palabra que Dios envió para decirnos: siervo mío, yo estoy contigo, yo no te dejaré, no te desampararé. Cuando apenas comenzábamos aquí, ya vamos para 24 años, no había un dinero seguro porque yo ya había renunciado a mi trabajo. Y ahora estaba emprendiendo algo que yo no había hecho. Pero Dios estuvo allí. Si alguno de ustedes, hermanos, están atravesando esos momentos, esa palabra es para ti. Dios ha comenzado a llover. La bendición de Dios está sobre ti. Y tendrás que comprobar y ver a través de tu fe cuál es la perfecta voluntad de Dios, agradable, perfecta. ¿Necesitas oración? ¿Quieres reivindicarte? Ven aquí enfrente un momento, date un momento en tu vida. Gracias, hermano. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu tierra? ¿Estás satisfecho con lo que hay? Está bien. Tal vez imaginas que ya no puede haber algo mejor. Está bien. Así lo piensas, está bien. Pero habrá quien diga: Señor, yo quiero, yo anhelo, yo deseo. Esa oportunidad es para los valientes, para los que quieren, para los que creen. En el nombre de Jesús.